Buenos días, mis estimados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Reiteramos la bienvenida a todos ustedes y a quienes nos visitan esta mañana. Bien, mis amados hermanos, al grano. ¿Alguna vez has intentado hacer una llamada y solo escuchas el sonido del silencio, ese pitico que sabe que no está hacia ningún lado, no hay nadie allá? Marcas el número, suena, pero del otro lado nada, no hay señal. O peor, la llamada se corta justo cuando más necesitabas hablar. ¿Le ha pasado? Entra uno como un tipo de desesperación. Algo así nos pasa muchas veces con Dios. Oramos, clamamos, ayunamos y parece que el cielo está cerrado. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿será que a Dios ya no le importo? ¿Será que se cansó de mí? ¿Será que ya no tiene poder para ayudarme? El profeta Isaías escuchó esas mismas preguntas de parte del pueblo de Israel y Dios le dio una respuesta contundente, directa, que rompe con todas nuestras excusas o nuestras presunciones. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es una gran verdad que cambia todo lo que podamos pensar, y es que Dios tiene todo el poder y toda la disposición para salvar, pero el pecado separa al hombre de él y le impide experimentar su ayuda. El problema nunca ha sido la capacidad de Dios, sino la condición de nuestro corazón. Dios puede, Dios oye, pero hay algo que se interpone, el pecado. No es que Dios se haya ido, es que nosotros nos alejamos. No es que su mano se haya acortado, es que nuestros pecados levantaron un muro. Y aquí va el reto para hoy. Ya de una vez con reto, mi hermano. Y no es un reto teórico. Antes de que termine este sermón, quisiera que te atrevas a responder esta pregunta en lo profundo de tu corazón. ¿Hay algún pecado que he normalizado, que he escondido, que he justificado, que está bloqueando mi comunión con Dios? No te pido que te levantes, solo te pido que no huyas de esta pregunta, porque si identificas ese pecado, hoy puede ser el día del fin del silencio. Hoy puede ser el día en que la mano de Dios, que nunca se ha cortado, vuelva a extenderse sobre tu vida. Y bueno, amados hermanos, para continuar con esta serie de enseñanzas que tiene que ver con la santificación del creyente, y bueno, desarrollar la reflexión de esta mañana que lleva como título Pecado, el muro que nos separa de Dios. Te invito a que ubiques en tu Biblia el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Si usted ubica el centro de su Biblia, por ahí está Isaías, el centro de su Biblia. Un amén, por favor, cuando lo hayan tenido. Ok, Isaías 59, leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Dice así, la bendita palabra de nuestro Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiero leerlo también en otra versión, la versión Dios habla hoy. Dice así: el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios,
sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Rudo, ¿verdad, hermano? Bien, mis amados hermanos, hemos planteado el reto, lo dejamos ahí en el corazón de cada uno, no lo olviden. Pero ahora, antes de mirar nuestro pecado, que es importante y lo haremos, tenemos que mirar primero a Dios, porque si nos enfocamos solo en el pecado, sin entender quién es Dios, caemos en desesperación. Y si nos enfocamos solo en Dios, sin reconocer el pecado, caemos en presunción. Así que lo vamos a hacer en un orden correcto. El profeta Isaías comienza no con el problema del hombre, sino con la grandeza de Dios. Y lo primero que Dios quiere que sepamos hoy, esta mañana, es que Dios dice: yo no he cambiado, mi mano sigue siendo la misma, mi oído sigue atento. El primer punto que quiero desarrollar esta mañana dice de esta manera: la mano de Dios no se ha acortado. El texto dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué significa la mano de Dios? ¿Qué significa realmente cuando la Biblia habla de la mano de Jehová? No es una metáfora vacía. En el Antiguo Testamento la mano de Dios es sinónimo de poder en acción. Es su capacidad de intervenir en la historia, de hacer lo imposible, de librar al oprimido, de sanar al enfermo, de abrir el mar y de derribar muros. Eso representa la mano de Dios. Y no tenemos que imaginar cómo es esa mano. La Escritura está llena de ejemplos. Cuando Dios extendió su mano sobre Egipto, el mar rojo se abrió. Cuando extendió su mano sobre el desierto, el maná cayó del cielo. Cuando extendió su mano sobre Jericó, los muros se cayeron. Cuando Jesús, que es la mano de Dios hecha carne, extendió su mano sobre los enfermos, quedaron limpios y los muertos resucitaron. En este contexto, el pueblo de Dios se preguntaba por qué Dios no parecía rescatarlo de sus pruebas, este pueblo de Israel. Se preguntaban si quizás Dios había disminuido en fuerza, si su mano se había acortado. El profeta Isaías les asegura que esto no es el caso. Y esto toca uno de los mayores problemas de la teología práctica, la practicidad. ¿Cómo puede haber un Dios de amor y de todo poder cuando hay sufrimiento humano? Si amáramos a alguien y tuviéramos el poder de ponerle fin a ese sufrimiento, ¿acaso no lo haríamos? Les aseguro que lo haríamos. Pero Isaías se dirige a quienes se preguntan si Dios no es todopoderoso y por eso su sufrimiento continúa. Quiero compartir una ilustración que vi de un predicador. Él dice que el rabino Harold Kushner escribió un libro muy vendido titulado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Vendió más de 4 millones de copias y estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times durante todo un año. El objetivo de ese libro es decir que Dios es todo amor, pero no todopoderoso. Que Dios es bueno, pero no soberano. Entonces, cuando le suceden cosas malas a la gente buena, es porque los eventos están fuera del control de Dios. Kushner aconseja a sus lectores que aprendan a amar a Dios y perdonarlo a pesar de sus limitaciones. Este ciertamente no es el Dios de la Biblia, no el que se nos presenta, no el que conocemos. Porque he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Isaías simplemente dice, he aquí lo que es Dios. Podemos ver también a lo largo de otros textos, Isaías 52 dice, ¿por qué cuando vine no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera? ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar o no tengo poder para librar? He aquí con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. Génesis 18:14 dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo al año próximo, y Sara tendrá un hijo. Me imagino que ya se ubica en el contexto de esta promesa. Números 11:23 dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Jeremías 32:17, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido,
nada es imposible para ti. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén, hermano. Pero quizás alguien estuviera pensando, eso fue hace miles de años, y hoy, ¿acaso sigue siendo igual? Hermano, la respuesta es sí, contundentemente. La mano de Dios no se ha cortado, no ha perdido fuerza con los años, no es un Dios cansado, retirado o disminuido. Su mano para salvar es tan poderosa hoy como lo fue cuando sacó a Israel de Egipto y lo libertó. Pero sí es bueno que podamos reflexionar nosotros en qué área de nuestras vidas hemos pensado que Dios ya no puede hacer nada. Pudiésemos reflexionar. Quizás un matrimonio que parece imposible, una adicción que no has podido vencer, un hijo que se alejó, una situación financiera sin salida. Mi hermano, la mano de Dios no se ha cortado, Él todavía puede. Amén. Hemos visto que la mano de Dios no se ha cortado, Él todavía puede. Pero el pueblo tenía otra queja. No solo dudaban del poder de Dios, sino también de su disposición. Decían, ¿y si Dios puede, pero no quiere escucharme? Tal vez hemos pensado eso en algún momento. Dios sí puede, o Dios sí puede, pero después de todo lo que he hecho, ¿será que habrá de escucharme? Y Dios responde también a eso que podemos pensar que es una mentira. No solo su mano está extendida, sino que su oído sigue atento. No es un Dios sordo, distante o indiferente. Y este es el segundo punto. El oído de Dios no se ha endurecido. Dice, ni se ha endurecido su oído para oír. Mi hermano, Dios no es sordo. Esta es la segunda verdad. Dios quiere escucharnos. El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración. Pedro lo repite en su carta en el capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Mi hermano, Dios escucha. El problema no es que Dios esté sordo, es que nosotros a veces hablamos sin querer ser escuchados de verdad. Sin embargo, hay una realidad que no podemos ignorar. A veces oramos y parece que no pasa nada. Ahora, ¿eso significa que Dios no oye? No. Significa que hay algo que está interfiriendo, como una llamada telefónica con mala conexión. La línea está abierta, pero la interferencia impide la comunicación. Hay un ruido que a veces no permite que nos comuniquemos. Bueno, el pecado es esta interferencia que no nos permite comunicarnos con Dios. Y es que la disposición de Dios siempre es buena, Él está atento ahí a escucharnos. Pero bueno, antes de señalar el obstáculo, quiero que quede claro, Dios no es un mal padre, Él no ignora a sus hijos, su oído está atento, su corazón está inclinado hacia nosotros. La prueba más clara, mis hermanos, de eso es Jesús. Si Dios no quisiera escucharte, jamás habría enviado a su hijo a morir por ti. De tal manera amó Dios al mundo. Esa es una respuesta que podemos pensar. Dios está dispuesto a escucharnos. Mis hermanos, Dios sigue siendo todopoderoso y capaz de salvar. Su capacidad no ha disminuido, a pesar de las circunstancias difíciles que parezcan indicar lo contrario. Podemos llegar a pensar eso, pero Dios sigue siendo todopoderoso y capaz de salvar. Aquí hemos visto la grandeza de Dios, lo que Él puede hacer y lo que Él sigue haciendo. Él puede salvar, Él quiere escuchar. Pero ¿por qué el pueblo sigue sin recibir respuesta? Ahí había algo, ellos tenían una situación. ¿Por qué nosotros seguimos sin experimentar su poder en algunos momentos, en algunos casos de nuestra vida? Y es que la respuesta no está en Dios, la respuesta está en el espejo. El profeta Isaías no se queda en lo que Dios es, da un giro radical y señala con el dedo al verdadero problema. No es la mano de Dios, no es el oído de Dios, es el corazón del hombre.
Y aquí viene la parte incómoda, pero necesaria. Porque si ignoramos esto, seguiremos orando sin respuesta, creyendo que Dios nos abandonó cuando en realidad fuimos nosotros los que nos fuimos. El pecado es la verdadera barrera. Dice la palabra, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Bueno, llegamos al punto incómodo. Isaías usa una palabra muy específica, iniquidades. Mis hermanos, no son simples errores o accidentes. Esta palabra en su esencia en el original significa perversión, desviación moral, una rebelión deliberada. ¿Cómo decirlo? Usted lo hace a propósito. Es importante que entendamos esto porque minimizar el pecado, mis hermanos, nos lleva a minimizar la gracia. Tenemos que tener cuidado con esto. Alguien me dijo cuando se puso el flyer, oye pastor, usted con ese título quiere matar gente. Hermano, es que el pecado no se puede tratar con guantes de seda. El pecado nos separa de Dios, es algo serio. Y hay que darle trato como debe ser, hermano, con seriedad, de esa manera. Para los que conocen de medicina, usted no puede curar una infección grave con una pastillita. Tiene que colocar un antibiótico de amplio espectro. Así hay que atacar el pecado. Así hay que ver el pecado. El pecado daña. El pecado corrompe. El pecado nos separa. Mi hermano, el pecado divide, no solo mancha. El pecado no solo ensucia, el pecado separa. Esta palabra en su esencia es división, corte, distancia. Es la misma palabra usada en Génesis 1 para separar la luz de las tinieblas. Y no es que Dios se enoja y se va. Es que nosotros, por nuestro pecado, nos movemos a la distancia, hermano. En Génesis 3, Adán y Eva se esconden de Dios. No es que Dios se fue, ellos se alejaron. El problema no es con el poder de Dios, su conocimiento, su interés hacia nosotros. El problema está en nuestras iniquidades. El pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Ahora bien, ¿de qué manera el pecado nos separa de Dios? El pecado no necesariamente nos separa de la presencia de Dios, pues si no estaremos, ¿qué pasaría con Romanos cuando hablamos? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo. Si estaría contradiciéndose la palabra. No separa la presencia de Dios, porque es que Dios está presente en todas partes. Mi hermano, e incluso Satanás puede tener una audiencia con Dios. Ahí lo vemos en el libro de Job. ¿Quién se presentó delante del Señor? El pecado no nos separa del amor de Dios porque Dios ama a los pecadores. Pero el pecado todavía separa. El pecado nos separa de la comunión con Dios porque al menos en el momento de nuestro pecado ya no pensamos como Dios. El pecado nos separa de la bendición de Dios porque al menos en el momento de nuestro pecado no confiamos en Dios ni dependemos de Él. El pecado nos separa de algunos de los beneficios del amor de Dios, incluso como cuando el hijo pródigo aún era amado por el padre, pero no disfrutaba de los beneficios de su amor cuando estaba en el pecado. El pecado nos separa de alguna manera de la protección de Dios porque Él permitirá que las pruebas se presenten en nuestro camino para corregirnos. Vamos a ponerlo en términos que entendemos y que normalmente una ilustración que nos ponga los pies en la tierra. Así como una infidelidad no acaba con el matrimonio de inmediato, pero crea una distancia emocional. Así el pecado no te expulsa del reino, pero destruye la comunión íntima con Dios. Y ahí comienza a corroer, hermano. Comienza de esa manera. ¿Y cómo se ve eso en la vida diaria? ¿Cómo lo podemos palpar? Bueno, hermano, cuando preferimos ver televisión antes que orar. Eso es separación. Cuando guardamos rencor y no podemos adorar libremente, eso es separación. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, eso es separación. Cuando vivimos dos vidas, una el domingo y otra el resto de la semana, eso es separación, hermano.
No tenemos que estar buscando de que, bueno, no, hermano, nuestra conducta nos dice si estamos separados de Dios. Algo que también debemos tener sumo cuidado, mis hermanos, y aquí está el peligro más grande, es que a veces nos enfocamos en el pecado escandaloso, pero sin embargo, no es ese pecado. Muchas veces es el pecado que hemos normalizado, el que ya nos duele, ya no nos duele, el que justificamos. Ese nos separa también sin que nos demos cuenta. Esto es peligroso. ¿Te ha pasado, hermano? Mientras que muchos abandonan comportamientos reprobables externos como robo, mentira, inmoralidades, persisten pecados internos o invisibles como el orgullo, el egoísmo, la envidia, la ingratitud, la indiferencia. Estos últimos son a menudo los más difíciles, hermanos, de derribar porque operan de manera inherente en nuestra vida. Pensamos que son parte de nuestra vida, o podemos llegar a pensar eso. Y son pecados que están allí permanentes. Y la persona rara vez lo confiesa. Son pecados que están allí. No producen algún tipo de escándalo ni nada. Pero son pecados que nos separan de Dios. El problema no está en Dios, sino en el pecado humano. El pecado actúa como el muro que separa al hombre de su creador. El pecado cambia nuestra posición delante de Dios. Nosotros, por nuestro pecado, nos movemos de la luz a las tinieblas, de la cercanía al extravío, de la confianza al temor. Jeremías 5:25 dice, su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones, su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Proverbios 15:29 dice, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Mis hermanos, el pecado no solo trae consecuencias morales o sociales, sino principalmente separación de Dios. Podemos estar llenos de religión, pero vacíos de una relación si no enfrentamos el pecado, mis hermanos. El pecado divide, el pecado separa. Pero no es una separación geográfica, de distancia. No es que Dios se fue a otro lado. La separación es relacional, es una separación espiritual. Isaías usa una imagen todavía más fuerte para que entendamos la gravedad del asunto. No solo dice que hay división, dice algo que debería hacer temblar a cualquier creyente, así como lo debía hacer temblar al pueblo de Israel y también hoy día a nosotros. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, el rostro de Dios, lo más preciado, lo que Moisés pidió ver, lo que el salmista anhelaba, haz brillar tu rostro sobre nosotros. Mis hermanos, el pecado no solo bloquea la respuesta, el pecado esconde la presencia manifestada de Dios. Eso debería ser algo que para nosotros nos debe desestabilizar completamente. Pensar que el rostro de Dios no está en nosotros. Debería ser lo más terrible que le pueda ocurrir a una persona. Y es que el rostro de Dios oculta, dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En esta cultura hebrea el rostro representaba favor, presencia, bendición y atención. Moisés pidió ver ese rostro, David danzaba por ese rostro. El salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, pero el pecado oculta ese rostro. Que Dios oculte su rostro, hermano, es la peor tragedia espiritual que le puede pasar a un creyente. Ahora, debemos tener especial cuidado que cuando decimos que Dios oculta su rostro, no significa que sea cruel o vengativo, sino que Dios es santo. La santidad de Dios no es crueldad. Lo que pasa es que su santidad exige apartarse del mal. La santidad de Dios exige apartarse del mal, por lo tanto Él no va a estar, no puede ser cómplice del pecado. Habacuc 1:13 dice, eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede, no porque no quiera, no porque no pueda, porque su naturaleza se lo impide. Él es santo. Cuando el pecado no es tratado, Dios retira su rostro, no por capricho, sino por justicia. Porque Él es santo. Podría preguntarse, bueno, pastor, hermano, ¿cómo yo sé si Dios ha ocultado su rostro en mi vida? Mi hermano, eso no es un escalofrío o una emoción.
son señales concretas. La oración se vuelve fría, la Biblia parece vacía, la adoración es rutina, la paz se ha ido y hay un vacío que nada llena. Estos días conversaba con alguien y me decía, yo le preguntaba, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y cuando estaba haciendo este sermón me acordé de él, porque palabras textuales me dijo, oye, oro y no es como antes. Leo la Biblia y no la entiendo. No sé qué me pasa. Y le dije, tienes que restablecer tu comunión con Dios. Tienes que buscar al Señor genuinamente y tienes que arrepentirte de tus pecados. Mi hermano, cuando el rostro de Dios se oculta de nosotros, seguramente no vamos a tener una conexión espiritual, no la vamos a poder tener. No es que Dios no pueda oír. No es que Dios te haya abandonado, es que tú has levantado un muro. El pecado actúa como una barrera espiritual. El salmista dijo, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Miqueas 3:4 dice, y luego cuando tienen problemas suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que el Señor les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Isaías 1:15 dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Esto nos ayuda a entender un poco, al menos en pequeña medida, el grito de Jesús en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras Jesús estuvo en el lugar de los pecadores culpables, hubo alguna forma en la que el rostro de Dios, el Padre, estuvo oculto de él. Él lo experimentó, no en un sentido absoluto ni final, pero de alguna manera, de allí que salieran esas palabras. En el momento que estuvo recibiendo toda la culpa por la humanidad. Pero eso no fue por él, fue por nuestro pecado. No fueron por los suyos, él fue perfecto. Él no pecó, él es santo. El pecado persistente y no confesado hace que Dios esconda su rostro y no responda a la oración, no por falta de amor, sino por la incompatibilidad de la santidad de Dios con la iniquidad. No es compatible la santidad de Dios con la iniquidad nuestra. Es duro, hermano, es duro. Dios puede, pero el pecado separa. Dios oye, pero el pecado oculta su rostro. Pero hermano, si nos quedáramos aquí, este sermón sería solo una sentencia de muerte espiritual, como me dijeron. No habría esperanza, solo culpa y condenación. Pero Isaías, que le invito a que lea después todo ese capítulo 59, no se detiene en el versículo 2, más adelante él dice, es una de las promesas más hermosas de todo el Antiguo Testamento. Dice allí en el 59:16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Gloria a Dios, mi hermano. Por lo tanto, su mismo brazo le trajo salvación. Ese brazo es Jesucristo, hermano. En la cruz, el rostro de Dios se ocultó de su propio Hijo para que nunca más se ocultara de nosotros. En la cruz, el pecado que nos separaba fue cargado por Él. Entonces sí, esto tiene una solución. Arrepentimiento a través del Redentor. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos ser mejores, prometemos cambiar, y Isaías nos muestra que eso no funciona así. Él dice en el versículo 15, la verdad faltaba. El pueblo no podía salir del pozo por sí mismo. Nosotros tampoco. No importa cuánto te esfuerces, no puedes reparar la separación que el pecado causó. Necesitamos un Salvador. Necesitas un Salvador, no un consejero, no alguien que te anime. Necesitamos un Salvador.
Es la única cura. Pero esta es la buena noticia. Cuando Dios vio que no había nadie que pudiera interceder, no se quedó de brazos cruzados. No nos abandonó en nuestra miseria. Él mismo envió su brazo para salvarnos. Y que en este brazo Jesucristo, el puente que restaura, el único puente que restaura. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese brazo se hizo carne en Jesucristo. En la cruz, la mano de Dios se extendió al máximo para alcanzarte donde estás. En la cruz, el oído de Dios escuchó tu grito más profundo. En la cruz, el pecado que te separaba fue pagado. En la cruz, el rostro de Dios se ocultó de su propio Hijo para que nunca más se oculte de ti. Ese es el verdadero evangelio. Por eso el llamado no es esfuérzate más. El llamado es confiesa y vuelve. Primera de Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tienes que llegar limpio. Tienes que llegar honesto. No tienes que ser perfecto. Tienes que ser sincero. Mis hermanos, hemos recorrido hoy un camino importante. Recuerden la pregunta al principio, ¿por qué Dios parece callado? Y descubrimos que no es porque su mano se haya cortado, no es porque su oído se haya endurecido. El problema, nos dice Isaías, está del lado nuestro. El pecado ha hecho división. El pecado ha ocultado su rostro. Pero no nos quedamos en el diagnóstico, gloria a Dios. Terminamos con la mejor noticia del mundo. Dios mismo envió su brazo para salvarnos. Jesucristo pagó el precio de nuestra separación. Y hoy, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurar la comunión con nuestro Dios. Mi hermano, pero ahora viene lo más importante. No se trata de lo que yo sepa, no se trata de lo que usted haya entendido. Se trata de lo que usted puede hacer con esta verdad. Porque podemos salir de aquí sabiendo que la mano de Dios no se ha cortado, pero si seguimos aferrados, hermano, al pecado, aun esos pecados que no son visibles, nada va a cambiar. El conocimiento sin acción solo produce culpa. La verdad sin obediencia solo endurece el corazón. Así que voy a tomar la libertad de proponerte algo. Y no es que es un compromiso para la semana, hermano, una decisión para hoy. El que ya sabe, pero no ha confesado, tal vez hoy el Espíritu Santo te ha señalado un pecado específico. No es una sensación vaga, es algo concreto, un hábito, una relación, una mentira que has justificado, un rencor que no has soltado. Dios te está llamando a confesarlo. No mañana, no cuando sientas ganas, hoy. El que está cansado de un cristianismo vacío, tal vez llevas tiempo viniendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia, pero tu vida de oración es fría, tu lectura de la Biblia es mecánica. Y la presencia de Dios quizás es un recuerdo, no has podido experimentarla, no es una realidad. Dios te dice hoy, vuelve a mí, mi mano sigue extendida, mi rostro puede volver a brillar sobre ti. También para el que nunca ha venido a Cristo, el que no tiene una relación personal con Cristo, y tal vez hoy haya alguien que nunca ha entregado su vida a Jesús. Tú has escuchado de Dios, pero nunca has cruzado el puente, no has tomado esa decisión. Déjame decirte que Jesús murió por tus pecados, resucitó para darte vida. Hoy puedes ser reconciliado con Dios, no por tus méritos, sino por su gracia. No te voy a pedir que pases al frente, eso puede ser un gesto externo, pero sí voy a pedir que lo medites,
que inclines tu corazón a Dios y que en silencio delante de Dios tomes una decisión. Si estás dispuesto a confesar tu pecado en esta mañana, mi amado hermano, a dejar atrás lo que te separa de Dios, a volver a Él con todo tu corazón, vamos a orar juntos. Allí donde estás, inclina tu rostro. No vamos a hacerlo de manera genérica, vamos a decir las cosas como son a nuestro Dios. Y quiero que esa oración sea tuya, no la mía, la oración tuya. Oremos, mis hermanos. Señor Jesús, reconozco que mi pecado me ha separado de ti. Te confieso que he normalizado lo que tú llamas pecado, Dios amado, aun cuando no es un pecado visible o escandaloso. Te confieso que he orado sin arrepentimiento y me he acostumbrado al silencio. Pero hoy entiendo que el problema no eres tú, soy yo. Gracias porque tu mano no se ha acortado. Gracias porque tu oído no se ha endurecido. Gracias porque en la cruz tu Hijo pagó mi separación. Me arrepiento, dejo mi pecado, vuelvo a ti. Restaura mi comunión. Haz brillar tu rostro sobre mí otra vez, Señor. Te lo pido, Dios, ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, si has orado esto, si has hecho esta oración con un corazón sincero, la Biblia dice que eres perdonado. No lo sientas, créelo. La mano de Dios ya está sobre ti, su rostro ya ha vuelto a brillar. Mis amados hermanos, la mano de Dios no se ha cortado. Vivan como si eso fuera cierto. Dios les bendiga.